Hola, soy Nplay. ¿Quieren jugar pero buscan pagar menos en sus juegos? Yo y más de 6 millones de personas hemos ahorrado en juegos de acción, deportes, RPG gracias a Eneva. Descarga su app o entra en la web, está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Compra tus juegos más baratos entrando en el link de la descripción. Hola calvos, ¿cómo están? En el día de hoy tenemos un nuevo video para el canal. Yo soy Nplay, espero que lo disfruten y no lo olviden, tomen agüita. En el video de hoy les tengo noticias de muchos videojuegos gratuitos. Vamos a estar hablando de todos estos juegos gratis que tienen a partir de este momento. Algunos y otros les voy a ir pasando fecha por fecha, avanzando mediante el video. Vamos a ir desde el primero que tengamos ahora hasta el que tengamos mañana, después pasado, después así por fecha, digamos. Primero los que más pronto van a llegar gratuitamente y después nada, los que se van alejando un poco de la fecha del día de hoy. También podemos hablar un poco y vamos a hablar de las filtraciones de lo que es los juegos del PlayStation Plus de diciembre, así que muy atentos si quieren saber qué juegos se filtraron para este PlayStation Plus de diciembre. Obviamente falta la confirmación de Sony. Recuerden obviamente que acá abajo tienen las líneas de tiempo para ir avanzando en el video, la parte que más les interese. Yo les voy a estar dejando abajo lo que sería el nombre de cada juego, así avanzan a los juegos que no conocen o los que no saben que iban a salir gratuitos. De todas formas les recomiendo ver el video completo porque hay nuevos detalles sobre algunos juegos que ya traje al canal, pero hay nuevas novedades como fechas o qué va a traer ese juego y demás, así que muy atentos. Además pueden dejar su me gusta y comentar acá abajo para ser saludados en el próximo video. Además los primeros que comenten van a estar participando para temas dinámicos o avatares que voy a estar sorteando en próximos videos, así que comenten, participo, comenten lo que ustedes quieran para participar de los avatares o de los temas dinámicos para PlayStation 4 o PlayStation 5. Ahora sí, sin más preámbulo, comencemos con el video del día de hoy. Para empezar, comencemos con un juego de PlayStation 5. Vamos a hablar de Just Dance 2023, porque este juego tiene una prueba gratuita o una demo en lo que sería la consola de PlayStation 5. Tiene una edición gratis en la cual podemos jugar dos juegos, qué tonto. Podemos jugar dos canciones. Por lo tanto, si quieren probar este Just Dance 2023, si tienen la PlayStation 5 y obviamente la cámara creo que se necesita para poder jugar este juego, lo tienen gratuito con dos canciones en la PlayStation 5. Yo no lo puedo mostrar ni probar porque no tengo consola de PlayStation 5, así que me dicen en los comentarios acá abajo si lo encuentran y si les aparece. Pasemos al próximo, vamos a hablar del Call of Duty Warzone, pero el Call of Duty 1. El Call of Duty Warzone 1. El original vuelve a estar disponible pero con muchas limitaciones. Recordemos que este juego se había desactivado el 16 de noviembre de forma temporal para que los jugadores vayan al nuevo Warzone 2.0. Ahora, este juego Warzone 1 vuelve a estar disponible y se llama Warzone Caldera, con bastantes limitaciones que hacen que la obra ya no sea ni mucho menos lo que fue al principio. Por ejemplo, los mapas Rebirth Island y Fortune Skip han sido eliminados del juego y ahora solo se puede jugar a Caldera. Además, no tenemos disponible ningún pase de batalla y solamente se puede jugar en las modalidades de cuarteto o de solo, quitando dúos y tríos. En otras palabras, se sacaron todas las opciones que brindaba Warzone Caldera para que los usuarios obviamente se pasen al Warzone 2.0 y continúen dedicando su tiempo a las entregas nuevas, las cuales van a estar actualizadas. Este Warzone 2.0 recordemos que va a estar actualizándose constantemente porque es un nuevo título, va a tener nuevos pases de batalla y demás, y le van a dar mucha más importancia que el Warzone Caldera. Es más, no sé si va a tener otra actualización al Warzone Caldera, o sea el Warzone 1. Creo que ya va a quedar así y no le van a dar más soporte importante, digamos. Pasemos al próximo juego. Tenemos un free to play Hero Shooter. Estamos hablando del Gundam Evolution, juego que les traje al canal obviamente, pero ahora estamos mucho más cerca de su fecha de salida. Recordemos que en Norteamérica sale el mismo 30 de noviembre, ahora estamos a 29, y el 1 de diciembre saldría en Europa. Este juego es un juego de disparos de héroes gratuito en el que hay una variedad de mobile suites, o sea máquinas que estarán viendo en el tráiler obviamente, de la franquicia de Gundam, que vienen equipados con propias armas y habilidades. El lanzamiento en la consola, porque sí, este juego ya está disponible en PC, pero se lanza en la consola, coincidirá con el lanzamiento de la actualización de segunda temporada del juego. Por lo tanto, jugadores de consola van a empezar en la segunda temporada, que incluyen mejoras en el sistema de emparejamiento, varios ajustes de partidas clasificatorias, nuevos elementos personalizados, actualizaciones a las cápsulas de suministro, la edición de logros y mucho más. ¿Qué opinan ustedes? ¿Le van a dar una oportunidad a este Gundam Evolution al momento que salgan las consolas de PlayStation 4 y PlayStation 5? ¿Lo probarían o ya están cansados de este tipo de juego? Recordemos que es un juego shooter
donde tenemos dos bandos y podemos elegir uno de los bandos y hay distintos modos de juego. Punto de captura, dominación y destrucción. Pasemos ahora a hablar de un titulazo de EA. Vamos a hablar del Battlefield 2042, también lo traje al canal, pero para los despistados se los voy a volver a recordar ya que estamos acercándonos también a la fecha. La fecha sería el 1 de diciembre en Xbox y en Steam y estaría disponible hasta el 4 y 5 de diciembre respectivamente. En lo que sería PlayStation, jugadores de Sony, recién el 16 de diciembre podríamos disfrutar de este título, pero hasta el 23 de diciembre. La prueba tendrá más de 15 mapas disponibles, pudiéndose utilizar más de 100 armas y dispositivos y más de 40 vehículos en 6 modos de juego. Durante la prueba se podrán desbloquear todos los niveles de contenido estándar del pase de batalla, estando disponible para comprar también el pase de batalla premium. Ahora, ¿esto qué significa? Que los que quieran comprar el juego y decidan comprarlo, se les ofrecerá la transferencia de progreso al juego comprado y las compras que se hayan llevado a cabo. Por ejemplo, si se compran un arma, un skin, un pase de batalla o lo que sea, lo van a tener en el juego comprado en el caso de que decidan comprar este título completo. Próximo título también traído al canal, estamos hablando del Divine Knockout, un juego que se lanzará el 6 de diciembre específicamente para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One y PC. Atentos con este juego, recuerden la fecha 6 de diciembre porque vamos a tener alguna novedad al final del video, así que muy atentos. Hi-Rez Studios y Red Bears Games han anunciado que Divine Knockout se lanzará el 6 de diciembre en las consolas de Sony, de Xbox, de Microsoft y en PC. Este es un juego de peleas y físicas en tercera persona ambientado en un estilazo mundo de dioses y mitología. Aplasta a tus enemigos en modos de juego 3 contra 3 como King of the Ball o Oddball, o hazte con la victoria en intensos duelos de 1 contra 1. Es una lucha de plataformas 2D a las 3D, con una perspectiva en tercera persona que te sitúa en pleno centro de la acción. Olvídate de las confusas combinaciones de botones, en Divine Knockout ejecutás habilidades devastadoras con un solo botón. Lo interesante de este juego es que como es de la misma empresa, Hi-Rez Studios, la empresa de Smite, no sé si conocen el juego Smite, también un juego gratuito bastante bueno para PlayStation 4, PlayStation 5, PC y demás. Este juego tiene los mismos dioses que ese juego, así que los jugadores de Smite van a conocer bastante bien estos personajes y algunas de sus habilidades. Recordemos, 6 de diciembre disponible en las consolas de Sony, de Microsoft y PC. Ahora pasemos a un juego que ya está disponible en las consolas, ya está disponible en PC, está disponible en todos lados, batió muchísimos récords y tiene un montón de ventas. Estamos hablando de Genshin Impact, se me refiero a ventas de pase de batalla, de micropagos y demás. Genshin Impact se actualizaría a la actualización 3.3, donde tendríamos nuevos personajes, nuevos eventos y muchísimo más en esta nueva versión. En esta actualización vamos a tener nuevos personajes, Faruzan y el Tratamundos, que es realmente el villano Scaramuccia baladista y solía ser uno de los 11 heraldos de Fatui. Los que juegan este juego deben entender todo lo que estoy diciendo, pero yo no entiendo nada. Yo se los comento nada más. Ahora, ¿cuándo sale el parche de actualización del Genshin Impact? La fecha de llegada de la versión 3.3 será el miércoles 7 de diciembre del 2022. Y esta temporada nueva o esta actualización nueva tendría una duración de 6 semanas. Bueno, como les comentaba, llegarían nuevos personajes, nuevos artefactos y además nuevos eventos, donde tendríamos prueba de valor, travesía indómita, cazadores y rebeldes y mazmorra de la runa, reino de arena. También tendríamos un nuevo juego de cartas, innovación de los sabios. Este es un nuevo modo de juego permanente, se trata de un juego de cartas que podemos jugar con tu NPC u otros personajes. En cada ronda, cada jugador tira 8 dados elementales, los resultados determinan que podemos usar acciones de acuerdo a los elementos del resultado de la tirada. Además de cartas de personajes, hay cartas de acciones y soporte. Conseguimos nuevas cartas completando desafíos de este modo de juego y ganando monedas de la suerte que podemos usar para comprar cartas o animaciones para las mismas cartas. O sea, bastante sencillo. No sé si conocen el Hearthstone para PC. Para teléfono, que no sé si está para PC o para otra plataforma, pero bueno, nosotros tenemos determinados puntos o gemas o lo que sea a nuestra derecha. Van a estar viendo una captura de pantalla a nuestra derecha y cada carta tiene un valor determinado para poder lanzarla. Bueno, nosotros con esos puntos lo que hacemos es saber qué cartas podemos tirar. Si la carta vale 5 y nosotros tenemos 5 puntos nada más, podemos lanzar, no se deben llamar puntos, pero bueno, se los explico así. Podemos lanzar esa carta porque justo tenemos 5. Si tuviéramos 4 puntos no podemos lanzar la carta de 5 puntos. Bueno, en cuanto a Genshin Impact, cerramos por acá. Tendría este nuevo modo de juego y la actualización 3.3. No sé qué opinan ustedes, pero está bastante interesante que sigan lanzando contenido para este Genshin Impact, que sigan lanzando nuevas actualizaciones, que sigan lanzando un nuevo modo de juego de cartas, porque la verdad está bastante entretenido y interesante. Pasemos al próximo juego, vamos a hablar de Sky Children of the Light.
Hace ya un tiempo, hace unos años, se lanzaba Journey. Luego de lanzar Journey, That Game Company pasaría a un nuevo proyecto llamado Sky Children of the Light. Duplicando las interacciones sociales positivas con jugadores anónimos, el juego ha estado disponible en plataformas móviles durante muchos años. Ahora, el estudio finalmente ha confirmado que este juego llegaría a las plataformas de PlayStation en diciembre de este año. Les traigo este juego como último juego porque no sabemos fecha exacta, pero sabemos que va a estar en diciembre. Por lo tanto, todos estos juegos que les nombré son de este mismo año, en diciembre o antes de diciembre. Ya sabíamos que este juego estaba en camino porque se los traje al canal, pero es bueno tener una idea aproximada de cuándo. Sky contará con soporte de juego cruzado con las otras plataformas, por lo que no te faltará otros personajes o otras personas con las cuales volar. Este es un juego de aventura de mundo abierto en línea y gratuito que se basa en gran medida en elementos sociales. Se trata de explorar un entorno estilizado e interactuar con otros de manera amistosa, todo mientras vuelas por el aire escuchando música encantadora. No está del todo claro si llega a Play 5 o solo a Play 4 o a ambos, pero de todos modos es emocionante saber que este juego va a salir en las consolas de Sony, porque quiere decir que lo están expandiendo a otras fronteras. Y eso para todos los juegos es bastante bueno. Pasemos ahora sí, calvos y calvas, a las filtraciones de los juegos del PlayStation Plus de diciembre. Y ojo acá porque tenemos un juego muy pero que muy bueno, con muy buenas opiniones. Otro juego que no tanto, pero que bueno, está bastante bien dentro de todo. O sea, es un juego de una buena empresa, de una buena compañía, pero bueno, no estuvo tan bien recibido por la gente. Y después por último tendríamos un juego que es raro, porque lo ponen en PlayStation Plus. Ahora van a ver por qué. Bien, para comenzar, aclararles que esta es una filtración del usuario Pilville Kun del foro de AdLabs. Este usuario viene filtrando bastantes juegos desde hace un tiempo con lo que sería el PlayStation Plus Essential. En este caso son los de diciembre y vamos a hablar de estos títulos. Para comenzar, empecemos con el que no está tan bien valorado, no fue tan bien recibido por la gente. Vamos a hablar de Biomutant para Play 4 y Play 5. Este es uno de los 3 juegos que saldrían con el PlayStation Plus Essential y es un juego perteneciente al género de acción y rol desarrollado por el estudio Experiment 101 y publicado por THQ Nordic. Es un juego del 2021 y está ambientado en un mundo abierto y jugado desde la perspectiva en tercera persona. El jugador toma el control de una criatura parecida a un mapache en el mundo lleno de animales mutados. Puedes personalizar tu propio personaje, el sexo, la longitud, la forma y el grosor del cuerpo, el pelaje, los colmillos y muchos otros atributos. Estos atributos después determinan cómo va a ser la habilidad de tu personaje, porque un personaje mucho más grueso es más pesado, lo que lo hace mucho más lento, pero te permite infligir y resistir mucho más daño. Puedes atacar cuerpo a cuerpo o con disparos de largo alcance. El jugador recoge partes a lo largo del videojuego y combina estas partes para crearse un arma. Por lo tanto, está bastante interesante el tema de la creación del personaje, porque puedes hacer, qué sé yo, un francotirador, un jugador pesado que se cae a puñetazos con todo el mundo y que tenga mucha resistencia a los golpes, un jugador muy delgado pero que sea muy habilidoso, muy ágil, se mueva muy rápido y esquive rápido. Y bueno, entre más, este juego lo van probando y lo pueden probar si tienen el PlayStation Plus Essential y ver si las críticas son tan verdaderas, esas críticas negativas, o si a ustedes les gusta el juego o no les gusta. Los que ya lo jugaron me dejan acá abajo en los comentarios saber qué opinan de este Biomutant y obviamente de los próximos 2 juegos que les voy a estar diciendo, que en principio vamos a pasar al plato fuerte y después vamos a hablar de un juego controversial. El plato fuerte de este PlayStation Plus Essential de diciembre es el Mass Effect Legendary Edition, que es una muy bien recibida remasterización de los 3 primeros juegos de la saga Mass Effect. Por lo tanto, en vez de tener 3 juegos nada más en este PlayStation Plus Essential de diciembre, vamos a tener 5 juegos, porque dentro del Mass Effect Legendary Edition tendríamos 3, el Biomutant otro y el último que les voy a contar ahora en un momento sería el quinto. Bueno, estos 3 juegos de la saga de Mass Effect son una trilogía imprescindible que ahora se pueden jugar en las mejores condiciones posibles. Este juego está anunciado para PlayStation 4. Dentro de este juego tendríamos el Mass Effect del 2007, el Mass Effect 2 del 2010 y el Mass Effect 3 del 2012. Además tenemos contenido descargable, un DLC para un solo jugador que se lanzó para cada juego originalmente, como armas, armaduras, paquetes promocionales. No sabemos si esto va a estar incluido en la versión de PlayStation Plus, pero al ser la Legendary Edition tendría que estar. Nada, tengan en cuenta que recibió críticas muy pero que muy positivas esta Legendary Edition, así que les recomiendo que lo prueben y lo descarguen si tienen el PlayStation Plus Essential para el mes de diciembre. Y el último juego ya lo vimos en el video de hoy, así que vamos a hablar de este. Tenemos Divine Knockout, que no sabemos
por qué está en el PlayStation Plus y va a salir de forma gratuita. No sabemos qué es lo que nos van a dar. Es el juego de luchas de plataformas 3D que les comenté hace un momento que iba a estar disponible el 6 de diciembre. Pero bueno, justamente sale el 6 de diciembre y estos juegos de PlayStation Plus van a estar disponibles el 6 de diciembre. Pero bueno, no mucho más que contarles sobre el Divine Knockout. Ustedes díganme qué opinan en los comentarios sobre que esté en el PlayStation Plus. Y el juego supuestamente iba a ser gratuito. Para las demás plataformas también sale el 6 de diciembre. Pero bueno, no sé si lo pusieron ahí para rellenar porque no querían regalar otro juego en el PlayStation Plus. O no sé qué estaría pasando. Mientras tanto tenemos disponibles todavía los juegos de noviembre. No se olviden que tenemos Nioh 2, Heavenly Bodies y Lego Harry Potter Collection. Estos juegos los pueden agregar a su biblioteca gratuitamente y mantenerlos ahí en la biblioteca hasta se les que termine la suscripción. Hablaba re bien. Hasta que se les termine la suscripción de lo que sería el PlayStation Plus. Y nada, se pueden reclamar hasta el 6 de diciembre. El mismo día 6 de diciembre van a estar sustituidos estos juegos por los 3 que les comenté hace un momento. Y bueno, calvos, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar su me gusta, suscribirse y activar la campanita. Se me nota igual que tengo el ojo todo hecho pedazo. Bueno, nada. Tengo lastimado el ojo, pero no importa, no va al caso. Espero recuperarme pronto. Y recuerden que si les gustó el video, dejen su me gusta que me ayudan mucho. Comenten acá abajo para participar de lo que serían los temas dinámicos, los avatares que voy a estar sorteando próximamente. Voy a buscar alguno piola ahí en la PlayStation Store para los suscriptores que comentan muchísimo. Así que pongan participo por el tema dinámico, participo, o quiero ganarme algo, o lo que ustedes quieran, comentan, ya van a estar participando si comentan. Así que nada, pueden comentar lo que ustedes quieran. Después, por otro lado, suscribirse y activar la campanita si son nuevos en el canal para nuevo contenido de este estilo y nuevo contenido de noticias de videojuegos. Perdón si se hizo muy largo, pero nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, chao.